Mi hermano, muy buenos días con cada uno de ustedes. Saludo en nombre del Señor y espero que esté disfrutando de todo lo que se está haciendo en esta noche. Amén. Sí, realmente la palabra de Dios está trayendo a nosotros un mensaje y tenemos que ser sabios en poder apropiarnos del mensaje que la palabra de Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, el tema, ¿cuál es? Un plato de caldo de gallina más para el que se acuerda del tema. Le ayudo con una palabrita. El maravilloso ahí está, listo, punto para este grupo. Vamos a parar el grupo, creo. El maravilloso papel de la mujer en el matrimonio, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, hermanos, voy a tratar bueno, yo entiendo la situación, este es un horario un poco crítico, ¿ya? Pero voy a tratar de avanzar un poco con este tema muy bonito, ¿ya? Se ha visto el papel de la mujer como esposa, con las advertencias que la palabra de Dios trae para cada una, ¿no? Pero yo sé que usted se ha sentido de alguna manera animada a poder mejorar, qué bueno. Después hemos visto como madre que hay esperanza, que usted tenga que clamar al Señor, que no desfallezca en su clamor por un hijo que tal vez no responde al Evangelio todavía, y que siga buscando de Dios, ¿no? Que siga creciendo, que siga consagrando su vida al Señor. Y en esta oportunidad, el título de esta exposición es El papel de la mujer como compañera en el Evangelio. Como compañera en el Evangelio. Amén. Entonces ya hemos dado la lectura en esta mañana. Y vamos a proceder a desarrollar nuestros puntos en esta hora, ¿ya? Muy bien, entonces por favor acompáñenme, vamos a orar y después continuamos. Oramos. Señor, gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, sabemos, Señor, que no hay hombre digno de predicar, de enseñar tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor. Por favor, utiliza este mensaje que se ha preparado, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que tú, Señor, puedas abrir nuestro entendimiento y puedas hacernos ver algunos detalles que necesitamos tal vez mejorar, de los cuales necesitamos comprender, conocer y también, Señor, atesorar para nosotros. Te damos gracias, encomendamos este tiempo a ti, Señor. Cuida a nuestra familia, a nuestro vecindario, Señor, en esta hora también, y a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, entonces hemos visto que Dios siempre tiene un propósito glorioso para cada cosa que hace, ¿no es así? Amén. Listo. Entonces, bueno, ya que la excelencia siempre va acompañada de sus acciones, ¿no? En el libro de Génesis se menciona constantemente que todo lo hizo. Usted va a tener que interactuar conmigo porque si no, no vamos a resistir de usted y yo. ¿Todo lo hizo? Ajá, lo hizo, perfecto, lo hizo bueno, y lo hizo bueno en gran manera, ¿no? Entonces, por ello, cada ser creado, hermano, hermana, cuando vive dentro de la voluntad de Dios, en su infinita sabiduría, que Dios en su infinita sabiduría creó, para que cada quien, dentro de lo que cumple, glorifique a Dios y explote su mayor potencial, ¿ya? Desde su posición. La expresión, hermano, hermana, ayuda idónea, da una idea más allá, ¿ya? Que solamente alguien que acompaña al hombre en su soledad. ¿Ya? ¿Cuántas ayudas idóneas hay acá? ¿Quiénes son las ayudas idóneas? Levante la mano. 1, 2, 3. Ahí están. Todas las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen esa esencia. El Señor ha creado ellos. Dice, el Señor creó y dijo que Eva iba a ser, ¿qué cosa? Ayuda idónea. Muy bien. Entonces, esa expresión va más allá de que solo es compañera, solo es compañía para soledad. Es más lo que el Señor quiere que se comprenda, ¿no? No es como alguien inferior. Tal vez a veces cuando escuchamos ayuda o la expresión el ayudante es mi ayudante, decimos es alguien inferior. No es así, ¿ok? Entonces, o simple o de rango sometido, sino que es de compañerismo profundo en aspectos no solo emocional o íntimo, sino en trabajo compartido, de apoyo mutuo, constante, y dentro de ese trabajo también está incluido el desarrollo ministerial. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la palabra en hebreo para que nos habla de ayuda? ¿Okay? Que dice acá, ayuda idónea. La palabra
que se traduce es eser, ¿ya? No sé si se pronuncia esher, tal vez, ¿ya? Pero a menudo, ¿qué dice? Se asocia erróneamente con un asistente o subordinado. Sin embargo, en el Antiguo Testamento la palabra eser se usa casi siempre, escucha hermana, para que diga, ¿ya? Listo. Se usa casi siempre para referirse a la ayuda poderosa que Dios brinda a la humanidad. Por lo tanto, entonces, denota una fuerza salvadora, un socorro vital, y alguien que compensa las debilidades del otro. Hermana, usted que me escucha, usted que está luchando para escucharme en esta hora, usted es quien compensa las debilidades del otro. ¿Y quién será el otro? Sin mirarlo así despectivamente. El otro es la persona con la que el Señor le ha unido, ¿no es así? Entonces, hermanas, es que interesante, ¿no? Como el Señor, le digo, ¿no? Ha hecho todo en su infinita sabiduría de esa manera, que usted pueda cumplir ese propósito de ayuda. Por ello, hermana, no se sienta menos, ¿ya? A recordar su papel como ayuda, ya que es su esencia misma de usted, ¿no? El tener siempre esa disposición para extender la mano en su hogar y fuera de él, ¿no? En lo ministerial. Recuerde que Dios también, ¿ya? Se presenta a sí mismo con ese mismo adjetivo, ¿ya? El que dice, yo soy tu ayudador, dice, ¿no? Yo soy tu ayudador, ¿no? Y eso, hermana, el Señor se presenta así, yo Jehová soy tu ayudador, ¿no? Y no por eso es menos, ¿no? Al contrario, es el que nos ayuda en nuestras debilidades, y de esa misma esencia, hermano, entonces, eso le debe llenar a usted de suma dignidad e identidad con su Señor. ¿Amén, hermanas? Okay, listo, voy a suponer que su amén llegó por Bluetooth. Amén. Ya está bien, no hay problema. Entonces, vamos a ponerlos en contexto. ¿Está bien? Vamos a entrar en contexto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya que hoy veremos a una pareja de esposos, ¿ya? Que fueron amigos del apóstol Pablo, pero tanto Aquila como Priscila jugaron un papel importante en el Evangelio, ¿ya? Y compañeros de ministerio de Pablo. Aquila, ¿qué significará el nombre Aquila? Bueno, en su significado, ¿no? Dice que águila, y Priscila es como antigua, ¿no? Prisca es en sí el nombre, pero Priscila es el diminutivo, ¿no? Pero tienen, por encima de todo, tienen un papel mucho más allá de sus nombres, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedía en aquel entonces? Nos ponemos en contexto, ¿ok? Entonces, le invito a que en su mente vaya a los tiempos bíblicos, que vaya en su mente a los tiempos bíblicos, que vea que no hay wifi, que no hay celulares, que no hay o tecnología en ese tiempo, solo la del momento nada más, y que vea todo lo que está pasando alrededor de Pablo, ¿no? Entonces, y alrededor de Aquila y Priscila, ¿ok? Entonces, ¿ya está su mente ahí? ¿Sí? No está en su cama, ¿no? Está ahí su mente, ¿no? Ahí en el pasado, ¿ok? Entonces, vamos a leer Hechos capítulo 18, por favor, en sus Biblias. Hechos 18 del 1 al 3. ¿Qué estaba pasando? Y nos ponemos en contexto, ¿ya? Necesitamos entrar en el contexto y mantenernos en el contexto, porque un profesor de homilética y de interpretación nos decía, un texto sacado de su contexto sirve de pretexto, decía, ¿no? Entonces, vamos a entrar en contexto. Entonces dice, ¿lo tenemos todos? ¿Amén? Hechos 18:1. Dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Ya, vamos a ponerles en contexto. Por un lado, por este lado de acá, si ven mi mano, por un lado, por este acá, el apóstol Pablo, después de su paso breve por Atenas, ya, sigue su ministerio en Corinto, o sea, viaja, ¿no? Sigue viajando, un lugar que necesitaba realmente conocer a Jesús con urgencia, ya, y Pablo responde a esa necesidad, pues es un lugar descrito por los historiadores como un importante lugar, un puerto importante, pero con costumbres de libertinaje e inmoralidad sexual, ¿ya? Y mire, tanto así que dice que si alguien llamaba a otro Corintio le decían, ¿no?
al uno al otro, dice, le estaba insultando o haciendo alusión, digamos, ¿no? Le está diciendo fornicario, ¿no? De alguna manera. O si usted de repente caminaba con una mujer de allá de Corinto, ¿no? Una corintia, eso significaba mujer de la vida alegre, ¿no? Entonces, imagínese, o sea, prácticamente pensar en Corinto, inmoralidad, eso era lo que venía a la mente, ¿no? Igual, por ejemplo, podemos mencionar algunos lugares, mira, ¿no? De repente mencionamos un lugar, por así decirlo, X, California, desenfreno total, ¿no? U otros lugares, ¿no? Etcétera. Entonces, bueno, ese comentario es sacado del Blue Letter Bible, ya, es una página que da unos buenos estudios. Y por otro lado, ya, por ese lado, por acá está Pablo, ya, Pablo está bajando a Corinto, y por este lado, ya, ahora tenemos esta pareja de esposos piadosos, llamado, ¿cómo se llamaba? Listo, ¿cómo se llamaban? Pues pónganse de acuerdo, Aquila, Priscila y Aquila, Aquila y Priscila, ¿no? Entonces, quienes estaban, ¿qué cosa? ¿Qué estaban sufriendo? Los estaban expulsando del lugar donde se encontraban, ¿no? Entonces, y lo más probable es que hayan sufrido pérdidas materiales, ¿no? Porque ellos estaban ahí viviendo, ellos estaban ahí ya radicando no se sabe cuánto tiempo, pero probablemente hayan sufrido pérdidas materiales. También alguno que otro maltrato por parte de las autoridades y persecución, ¿no? Y habían llegado hacía poco también a Corinto, procedentes de Roma. Entonces, debido a que, ¿qué había pasado? El emperador Claudio, es interesante la historia de Claudio, si usted quiere googlear allí, puede hacerlo y le va a salir bastante información sobre el emperador Claudio y cómo llegó. Era alguien que, bueno, ¿no? Se decía que tenía una discapacidad para hablar, para caminar, y tenía algunas limitaciones físicas también. Pero como por casualidades y circunstancias de la vida un soldado le encuentra y dice, tú vas a ser gobernante, sube, ¿no? Una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces parece que Claudio, al querer congraciarse con la gente, ¿no? Entonces había expulsado a los judíos que vivían en la ciudad imperial en el año 49 después de Cristo. El historiador romano Suetonio dice que Claudio expulsó a los judíos, ya se dice, debido a que estaban provocando continuamente desórdenes, ya no solamente ese desorden acá, también antiguamente, desórdenes instigados por un tal Cresto, ya. En el libro llamado Hechos del teólogo William Hendrickson comentan, ya, eso es lo que comenta. Escucha por favor, se lo voy a leer, ya, mientras tanto vaya ahí acomodándose. Sospechamos que Claudio confundió aquel nombre con Cristo, o sea, Cresto con Cristo, lo que para él carecía de significado. También pensó que Cristo estaba personalmente en Roma para instigar a las revueltas, o sea, Claudio pensaba que Cristo estaba ahí, ¿no? Y por eso es que había tantas revueltas entre los judíos y todos los demás, ¿no? Y entre cristianos, y como resultado, dice, de los reiterados conflictos entre judíos y cristianos, ambos grupos tuvieron que salir de la ciudad imperial. Algún tiempo después, sin embargo, los judíos y los cristianos volvieron, como se hace evidente en Romanos 16, del 3 al 5, ¿no? El fin de su comentario. Algo que debemos de notar es que el apóstol Pablo, ya, cuando, usted sabe, ¿no? Por aquí, ¿quién estaba? Pablo, ahí está. Por favor, me das tu número para el yape. Listo, por aquí estaba Pablo, por aquí estaba... Aquí Priscila y Aquila estaban saliendo, ¿no? Esta parejita estaba saliendo, ya, expulsados, y se llegan a encontrar en Corinto. Y algo que debemos de notar, hermanos, es que el apóstol Pablo en ningún momento menciona que Aquila y Priscila fueron sus primeros convertidos de la ciudad de Corinto, ¿ya? Además, que Pablo prefirió quedarse con esta pareja porque se asume que ya eran creyentes, y que nos hace suponer que estaban predicando a Cristo allá en Italia, tanto Aquila como Priscila, y sirviendo al Señor como un equipo, ¿ya, hermanos? Entonces, vamos a enfocarnos, como usted sabe, el tema es la compañera, ¿no? La mujer ahora como compañera del Evangelio. Vamos a pensar en Priscila, ¿está bien? Entonces vemos una Priscila que está siendo expulsada junto con su esposo, ¿ya? Pero está siendo obediente a pesar de todas las cosas, está entendiendo la voluntad de Dios, ¿no? Salen lamentablemente de una forma tal vez arbitraria, ¿no? Junto a su esposo, pero en medio de esa prueba,
en medio de esa prueba, se ve que hay un apoyo y hay un soporte de Priscila para Aquila, ¿ok? Porque en medio de la prueba, tal vez la Biblia no menciona que Priscila venía quejándose, tal vez, ¿no? Pero comprendió que en medio de todo, ya como cualquiera, porque era cristiana, asumo, es una hipótesis personal, yo digo, interpreto de que comprendió como cristiana que era, que todo lo que sucede, Dios lo tiene bajo un plan. Todo lo que pasa y pasaba con su vida y con la vida de su esposo Aquila, sucedía porque Dios tenía un plan sobre ella. Entonces, tal vez Priscila razonaba, digo yo, en medio de esta expulsión de judíos y cristianos, Dios tiene un plan para nosotros. Estamos saliendo sin casa, tal vez sin las posesiones que teníamos allá, hemos salido así como estábamos tal vez, ¿no? Los expulsaron, una expulsión, usted sabe cómo es, en aquellos tiempos que no había derechos humanos ni demás, ni otras cosas, entonces usted sabe cómo era la situación, ¿no? Entonces, tal vez razonaba de esa manera, Dios tiene un plan para nosotros. ¿Por qué? Hermano, porque todo creyente que anda en comunión con Dios y hace la voluntad de Dios, entiende que para cada cosa que Dios permite en su vida, Él tiene un propósito. ¿Es así o no, hermano? ¿Amén o no? Amén. Dios tiene un propósito para cada cosa que sucede. Dios tiene un propósito y tenía un propósito el Señor. Nosotros ya lo vemos desde una perspectiva más amplia cuando analizamos las Escrituras, pero Dios tenía un propósito para lo que estaba pasando, para esa expulsión. Y Dios tenía un propósito también que vamos a ver en la vida de Pablo. Entonces, y el propósito, mira, a pesar de todo lo que estaba pasando en esas circunstancias, se seguían, estoy seguro, apoyando. Seguían ayudándose, seguían mostrándose su apoyo mutuamente, hermanos, y qué bueno, qué bonito saber de que tal vez Aquila dijo, Priscila, ¿sabes qué? Mejor vamos para Corinto, porque allá puede ser que el negocio funcione, no sé cómo habrían conversado, pero la esposa ahí apoyando, ¿no? Como toda mujercita, como toda damita abnegada, siempre son así, ¿no? Si el esposo es músico, ella también tiene que aprender música, ¿no? Si el esposo tiene un negocio, ella también entra al negocio, ¿no? Si el esposo es, no sé, como veía por ahí por mi barrio, ¿no? Si el esposo es cerrajero, ella también se mete a soldar. Había una señora que lijaba las puertas que estaba su esposo terminaba de hacer. Es que es así, ¿no? La esencia de una mujer es identificarse con el esposo. Si el esposo es pastor, tiene que ser pastor, ¿amén? No hay pastor. Tiene que apoyar el ministerio, ¿no? Y si es predicador, como en este caso de Aquila, que está sirviendo al Señor, tiene que apoyarlo. Y qué bonito es saber cuando se apoyan mutuamente. Qué bonito es ver el ministerio cuando hay un apoyo mutuo y se entiende, ambos comprenden la visión que Dios tiene para sus vidas. Yo creo que ambos conocían y comprendían que había un Dios que los había llamado para que les sirvan en la predicación y el evangelismo y la propagación del evangelio a través de ellos. Entonces, hermanos, es importante, hermanos, tal vez que de repente como esposa, y lo digo con mucho cariño, ¿no? Usted muestre el soporte que su esposo necesita en pruebas, en el ministerio, a lo que Dios le ha llamado. Tal vez Dios no ha llamado a su esposo para misionero o pastor, ¿ya? Pero hermano, de lo que sí estoy seguro es que Dios lo ha llamado a su esposo para servirle, ¿no? Ahora que están en Cristo, para servirle. Y a usted, hermana, para apoyarle. Y viceversa, ¿no? Para servirse y apoyarse mutuamente. Entonces, hermanos, ese es un punto que vemos ahí, en este pasaje, en ese punto, en esta parte de la historia. Entonces, porque hermanos, la Biblia dice que, le voy a leer, ¿ya? Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 en adelante, dice, mejores son dos que uno, porque tienen paga de su trabajo, porque si cayere, el otro levantará a su compañero. ¡Qué bendición, hermanos! Y hermanos, hermanas, estamos llamados a ser equipo, a ser compañeros en el servicio, en la obra, no a meternos cabe ni zancadilla, ni a competir por la obra, ni por el ministerio, ¿no? Entonces, cuando el esposo va a servir, cuando de repente tiene algo que hacer, ¿no? Otra vez en la iglesia, te voy a mandar tu cama ahí para que estés ahí, ¿no? A veces, pero yo sé que acá no pasa eso. No pasa acá.
Ya, eso es lo bueno. O sea, estoy hablando de otros lugares, acá no pasa eso. ¿No? Ya vamos, ¿qué otra vez va a ser la iglesia aquí? Ok, ya. Pero, sea como sea, hermano, yo también tengo sueño, pero tienen que entender, ahorita no se me ordenan mis ideas, ¿ya? Entonces, pero tienen que entender, tenemos que entender, hermanos, que necesitamos apoyarnos antes de reclamarnos, ¿no? Y claro, siempre hay un balance, ya una vez que uno está en soltero, Dios, la iglesia, su casita, ¿no? Sí, casado, Dios, su casita, la iglesia, las cosas son diferentes, ¿no? Entonces usted tiene que entender que hay que hacer un equilibrio en su casa. Si yo estuviera todo el día acá en la iglesia, mejor ya te sabe la respuesta. No va a haber paz, siempre tiene que haber un equilibrio en todo lo que uno hace, ¿no? Porque hay cosas que atender en cada aspecto. Dios nos ha llamado a que mantengamos un equilibrio siempre. Ok, entonces, a ver, vemos algo más, ¿ya? Sigamos leyendo. Hechos 18.2. ¿Qué dice Hechos 18.2? A ver. ¿Listo? Aquí viene el encuentro de Pablo con Aquila y Priscila. Ahí va. ¿Lo leemos? ¿Sí? ¿Lo encontramos? Hechos 18.2. 2 y 3. Y halló con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Vemos entonces que ambos, Priscila y Aquila, en medio de las pruebas, confían en Dios y van a Corinto. Ni Pablo, ni Aquila, ni Priscila sabían del plan que Dios tenía para con ellos. No lo sabían, pero Dios permitió, mediante circunstancias, que en un momento dado coincidan y se conozcan, ¿no es así? Entonces, y mire, interesante, ¿no? Y sean de alguna manera los fundadores de la iglesia en Corinto. No había iglesia en Corinto en ese tiempo, no había iglesia, no había nada, ¿no? Y llegan, se encuentran y inician la obra allí en Corinto. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. En medio de todos los problemas, en medio de todas las circunstancias, Dios tenía algo. Dios siempre tiene algo, como digo, Dios, nuestro pastor siempre dice esa frase, ¿no? Dios nunca da puntada sin hilo, siempre lo dice, porque Dios siempre tiene un propósito para cada cosa que hace. Nunca Dios va a mover a ninguno de sus hijos, ni va a obrar de una forma que sea arbitraria y sin explicación. Todo lo hace por una razón, hermano. Entonces, y al mismo tiempo, imagínense, ¿no? ¿Qué estaba pasando con Pablo? Pablo venía de haber debatido con filósofos. En capítulos anteriores, en Hechos, fue llevado al Areópago para exponer su doctrina y su discurso sobre el Dios no conocido. ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Se acuerda usted del Dios no conocido? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 3. Imagínense, ¿no? Entonces ahí nos dice, en 1 Corintios 2, 3, dice que Pablo llegó con temor y temblor, probablemente por toda la persecución, la lucha, por lo que le demandaba predicar la palabra de Dios en un lugar hostil. Y mire que el Señor es tan bueno que permite que se encuentren con esta pareja de esposos para que lo puedan consolar, lo puedan animar, ¿no? Y sea de bendición, ¿no? Qué bendición, hermanos, es encontrar a otros creyentes en otros lugares cuando no sabes, ¿no? Cuando de repente todo está de repente oscuro y hay un creyente que se acerca a ti y te anima, ¿no? Qué bendición, hermanos, saber que Pablo encontró a Priscila y Aquila en momentos difíciles de su vida, ¿no? En momentos en los que él necesitaba realmente una palabra de aliento, ¿no? Entonces, probablemente Priscila y Aquila, al ver las circunstancias de Pablo, lo llevaron a su casa y le mostraron la hospitalidad, ¿no? Hermanos, el Evangelio requiere acciones tangibles sobre las necesidades de otros. Y aunque era el hombre de casa, ya cuando se hablaba de ser hospitalario, él era el hombre de casa quien invitaba a los extranjeros a veces a quedarse, ya era la esposa quien preparaba los alimentos y quien atendía a los invitados también, ¿no? Y en este caso Priscila probablemente atendió a las necesidades de Pablo. Por ello, hermanas, la mujer juega un papel importante como compañera del Evangelio. Hemos visto que el apoyo que Priscila le mostró en el Evangelio, ¿no? Desde su casa y comprendiendo el llamado de Dios para su familia. Y ahora vemos la hospitalidad
y las acciones tangibles para un siervo de Dios. En que la hospitalidad, ¿qué significa ser hospitalario? La hospitalidad viene literalmente de la palabra amor a los extraños, ¿no? Es una demostración de amor al prójimo. Y el Nuevo Testamento presenta la hospitalidad, escúcheme, no como una opción, sino como un pilar de la vida cristiana y el servicio mutuo. ¿Ok? Entonces, Romanos 12:13, permítame leerlo, dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, ¿no? Y vemos en los versículos 4 en adelante qué sucedió, ¿no? Que Pablo enseña en la sinagoga todos los sábados, pero cuando los judíos rechazan su mensaje, dirigió su atención a los gentiles. Y cuando dirige su atención a los gentiles, un tal Crispo, ¿ya?, el jefe de la sinagoga, y muchos corintios creyeron y fueron bautizados, ¿ya?, según 1 Corintios capítulo 1 versículo 14. Pablo bautizó personalmente a ese tal Crispo, ¿no? Y Dios se le aparece a Pablo y que continuara predicando ahí, ¿no? Vamos haciendo un resumen ya, yo sé por el tiempo y la hora, ¿ya? Entonces, probablemente al recibir esta visión Pablo también se llenó de valor, y también a los que estaban con él, ¿no? Entonces, seguimos leyendo. Hechos 18, pasamos al 18. Hechos 18. Vamos un poquito más adelante ya. ¿Qué dice el 18? ¿Lo leemos juntos? ¿Ya? Listo. Y el que se está durmiendo se lo lee en su orejita para que se despierte. ¿Listo? ¿Listo? 18. Ajá. Hechos 18. ¿Encontramos? Amén, listo. Lo leemos. 2 y 3. Mas Pablo, habiéndose y navegó a Siria, y con él, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Muy bien. Ya quien se rapó es Pablo, ¿ya? No sé, Priscila, aquí no se raparon. Quien se rapó es Pablo ahí, ¿no? Entonces Pablo se queda muchos días en Corinto, tal como el Señor le había dicho, ¿no? No te rindas, yo estoy contigo, no temas, sigue predicando. Ahí yo me he guardado un grupo ahí que es fiel. Sigue predicando, Pablo. Y así siguió predicando, tal como el Señor se lo había prometido. Se quedó muchos días, se cumplió la promesa del Señor. Ahora tiene que ir a Antioquía. Y esta vez no viaja solo, va con Pablo, va Pablo, Priscila y Aquila. Interesante, ¿no? Y quienes al ver la oportunidad de servir en la obra de Dios, dispusieron sus corazones para hacerlo, ¿no? Entonces, vamos al lado de Priscila, ¿está bien? Vamos al lado de Priscila. Aquila lo dejamos ya para otra ocasión. Entonces, Priscila como mujercita, ya como una dama, bueno, no se comenta que tienen hijos ahí ya, Aquila y Priscila, pero las mujeres de antes y también las de ahora, hermanos, nunca han sido espectadoras pasivas del Evangelio. Y Priscila no era una mujer que simplemente era pasiva y miraba cómo sucedía. Ella quería servir, ella quería viajar, ella tenía que salir, ella tenía que enseñar, ella tenía que estar haciendo algo por el Señor, ¿no? Entonces no era simplemente una espectadora, sino una colaboradora eficaz del Evangelio. Y hermanos, a lo largo de la historia hay muchas mujeres que, inclusive en el mismo ministerio del Señor Jesús, también colaboraron y estuvieron allí sirviendo al Señor. Por favor, busque Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Priscila, en cuanto vio la oportunidad de viaje, dijo: me voy, viaje misionero, nos vamos. Ajá. Lucas capítulo 8. Ya ni Pablo había terminado de hablar, seguro, no, hay un viaje que tenemos que hacer a Antioquía, vamos, dijo, vamos, de ahí se lanzó. Porque ¿sabe qué? Pablo le saluda mucho a Priscila, ¿no? Mi colaboradora en el Evangelio, ¿no? Se acuerda mucho Pablo de cómo han servido y cómo ella ha dado su vida, inclusive están expuestos ambos a peligros por causa del ministerio, ¿no? Por causa del apoyo que mostraron a Pablo. Bien, entonces Lucas 8 del 1 al 3. ¿Encontramos? Amén. Amén, listo. Vamos a leer el 1, las damas,
el versículo 2 los varones y el 3 nos juntamos todos. 1 las damas, 2 y 3. Iba por todas las ciudades a los varones y algunas mujeres juntos. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Ok? Entonces, las cristianas no son espectadoras, y yo acabo de ver hoy día muchas cristianas moverse para acá, para allá, sirviendo, trayendo por aquí la canchita, la sopa, y aquí, y barriendo y lavando y todo. Qué bueno, hermanos, y ese es el llamado, que ese servicio crezca y se enfoque usted en servir, en buscar el compartir el evangelio, en que sean un equipo en casa. Hermanos, la unidad inicia en casa. ¿Ya? Si hablamos de unidad de iglesia, tenemos que pensar que la unidad de la iglesia inicia en la casa, en nuestra casita, allí, en nuestra relación esposo, esposa, hijos. Allí inicia la unidad de la iglesia. Aquí venimos solamente a compartir lo que ya hay en la casa, la unidad que se manifiesta, la unidad del amor, el respeto, la comprensión que se tiene en la casa, ya aquí se viene a compartir. Por eso, hermanos, ¿dónde inicia la unidad? En su casita. ¿Dónde inicia el apoyo al servicio? En la casa, en la casita. Es importante recordar y reconocer esto, ¿ok? Entonces, hermanos, es voluntad de Dios ver en las mujeres cristianas, ¿ya?, un compromiso con la obra, con la iglesia. Usted puede, hermano, usted no sabe, pero usted puede influenciar a una generación entera con su testimonio de servicio y fidelidad. ¿Sí o no, hermana Silvia? ¿Nuestra hermana Silvia? Amén, ya ve, ¿cuántas has influenciado por la hermana Silvia? Amén, ahí está, ¿ve? Ya ves, hermana, está bien, hermanita, te animo a que siga viniendo, hermanita, la hemos extrañado. Pero mire, dése cuenta, servimos, trabajamos, influenciamos, ¿no? Y de repente usted, si yo le diría a usted, hermanita, ¿a quién viene a su mente como ejemplo de servicio? ¿Quién viene a su mente? Alguna dama puede venir a su mente, tal vez de esta iglesia, de otra iglesia, tal vez su mamá, no sé, de repente, ¿no? Piense quién es, ¿no? Y dése cuenta, ¿no? Cómo a su mente va esa mujer que le influenció por su vida, por su piedad, por su testimonio. Y no sería hermoso también que alguien, que en otra ocasión que pregunten, alguien responda y piense en usted. Sí, la hermana, claro, la hermana tal, ¿cómo olvidar su servicio? Hermanos, el Señor no es injusto para olvidar su servicio. El Señor no es injusto para olvidar la obra de sus manos. El Señor no es injusto para olvidar todo lo que usted hace, hermanita. Entonces, no permita entonces que las excusas opaquen los dones que Dios quiere usar de usted en su obra, hermanito. Amén. Amén. Y también los varones ahí, ya dejen de servir, hermanos, por favor, no sean así. Ya miren, cuando nosotros con que nos tengan con la comida hecha, vayan, sirvan, comunión de damas, vayan. No tanto así, ¿no? Pero, hermano, nos conviene a nosotros, de verdad. Nos conviene que nuestras esposas vayan a comuniones, conferencias, estén allí en todo ese tipo de actividades, porque luego vienen espirituales, ¿no? Pero nos sirven muy bien. Fabuloso, ¿no? Y van creciendo, en verdad, hermano, parece mentira, pero le conviene a usted en mando, hermano, ¿ya? Entonces, si hay alguna actividad en donde pueda crecer espiritualmente, hágalo. Muy bien, entonces, seguimos leyendo, ¿ya? Vamos a ver, seguimos leyendo Hechos 18, ahora del 24 al 26, ¿ya? Ya falta poquito, hermanos, no se preocupen, ya falta poquito. Ahora del 24 al 26, Hechos 24, 26. Ahí está, muy bien. Están chinos. Hechos, ¿listo? ¿Lo encontramos? 18, 24, 26. Ya lo leemos. 2 y 3. Llegó entonces a Éfeso, llamado natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor,
aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Venga, hasta ahí nada más. Entonces, ¿qué estaba pasando? Ya, ahora Pablo, Priscila y Aquila llegan a Éfeso y comenzaron a enseñar y a predicar en la sinagoga. Pablo, en un primer intento, quiso enseñar en Éfeso, pero recuerde que fue impedido, ¿no?, por el Espíritu Santo. Pero ahora, en ese tiempo, ya se le había abierto puerta, ya, para ir sin impedimentos. Tal vez, dicen algunos, que Dios estaba preparando por ahí a Aquila y Priscila para que se puedan quedar ahí y puedan trabajar, no sé, no se sabe. Algunas personas especulan de alguna manera u otra, pero lo que sí podemos entender es que Dios tiene sus tiempos, ¿ok? Si no se le había abierto puertas en ese momento, no era porque había una situación de pecado o algo así, sino que Dios tiene sus tiempos para todo, amén. Dios tiene sus tiempos aún inclusive en el ministerio. Dios tiene sus tiempos para cualquier cosa, ¿ya? ¿Qué cosa es el tiempo? ¿No? El tiempo, una es la palabra cronos, que nos habla del tiempo, ¿no? El tiempo que nosotros conocemos 24 horas, ¿no? Y el otro es kairos, o kirios me parece que es kairos. Es el tiempo en el momento, en la voluntad de Dios, en el tiempo que Dios quiere. Así que Dios tiene su tiempo para todo lo que Él hace. Así que, hermano, no se preocupe, todo a su tiempo. Tal vez algo tiene anhelo en su corazón, todo a su tiempo. Muy bien, entonces, y en este punto Pablo deja a sus amigos colaboradores del Evangelio, Priscila y Aquila, ¿ya? Y los deja ahí, ¿no? Comenzando la obra en Éfeso, y Pablo quería que la obra pues continuara, ¿no? Y ellos, como siervos fieles, atendiendo al llamado de Dios, se quedan en la obra, hermanos, ¿no? Entonces, hermano, qué interesante, ¿no? Esta parejita ahora, ¿no? Tanto Aquila y Priscila, entendiendo la voluntad de Dios, dice en 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, Aquila y Priscila no lo pensaron seguramente 2 veces y se quedaron en la obra a servir. Entendieron que era una responsabilidad de suma importancia para ellos, y asumieron el reto. Hermanos, Dios está llamando a hombres y mujeres fieles de esta congregación para que sirvan y que puedan continuar la obra del Señor. Hermano, ¿qué sucede, no? Imagínense, nuestro pastor está en una situación un poquito complicada, ¿no? Y de repente sucede algo. Hermanos, usted está listo para estar a cargo de un ministerio, está listo para estar a cargo de la obra, está listo para decir, sí, Señor, heme aquí, ¿no? De repente el Señor dice en su obra, ¿quién dirá? Heme aquí, envíeme a mí, ¿no? Hermanos, se necesita de su apoyo, ¿no? Si se le convoca para algún servicio en especial, ¿estaría usted dispuesto? ¿Se le podría, hermano, confiar el ministerio de la enseñanza y el servicio a usted? Si no es así, le animo a que considere ese llamado que el Señor hace, sin excepción de personas, hace a todo creyente. Mire, Aquila y Priscila se quedaron, dijeron sí, aquí, si es la voluntad de Dios, aquí estamos, nuestros talentos, nuestros dones para servir al Señor. Pero a veces, hermano, nos hacemos de rogar, ¿no? Nos hacemos de rogar, y no... ¡Qué frío! Y cuando hace calor, ¡qué calor! Cuando hay ventilador, ¿qué ventilador? Si no hay ventilador, ¿por qué no prende? Todo, cualquier excusa inventamos. No, hoy día no. No pregunto las excusas, pero ya yo estoy escuchando por aquí algunas. No, es que no se puede, y esto, y muchas excusas que podemos poner. Pero hermano, Dios está llamando a que le sirva. Dios está llamando a que usted dé un paso más en su vida espiritual. ¿Qué tal va el discipulado? ¿Cómo va el discipulado? Vamos a cambiar de página, por favor. Hermano, ¿cómo va con sus tiempos devocionales, con su conocimiento? Hermano, Él dice, esto encarga a hombres fieles, ¿no? Esto encarga a hombres fieles, dice la palabra de Dios, que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay una idoneidad ahí, ¿no? Que el Señor pide como un don para poder enseñar y ejercerlo. Entonces, le animo, hermano, que pueda considerar eso. Si de repente aún no ha entregado inclusive su vida a Cristo, hágalo, hermano. ¿Qué está esperando? ¿No? El día es hoy, dice, ¿no? Hoy es el día de salvación. Ahora, ¿qué sucede? Conocen a Apolos, ¿ya? Conocen a Apolos, que Apolos posee varias características. ¿Qué se dice de Apolos ahí? A ver, vamos a ver, ¿en dónde está? Ajá.
Dice, el varón era poderoso en las escrituras, elocuente, natural de Alejandría, un lugar donde eran bastantes cultos ahí, había bastante conocimiento, poderoso en las escrituras, ¿no? Había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso. Imagínense cuánto había cautivado la salvación de Cristo y haber escuchado de Cristo el corazón de Apolos, que él tenía un ánimo pronto, un espíritu fervoroso para salir y predicar sin problemas. Él había escuchado de repente solamente, como dice ahí la palabra de Dios, que había escuchado el Evangelio de Juan, pero eso fue suficiente para encender su corazón y comenzar a predicar y salir sin temor, simplemente con el Evangelio de Juan, ¿no? Predicando, pero esa palabra, ¿no? Que dice que él tenía un espíritu fervoroso, nos habla de un corazón tierno, pero apasionado porque otros sepan y conozcan de Cristo. Hermanos, muchas veces hemos tal vez relegado, hemos pensado que solamente el ser apasionado por el Señor, el ser entregado por el Señor, el ser, del tener ese amor por predicar y por enseñar la palabra de Dios a los incrédulos solamente es de un grupito, solamente es algo carnal. Hermano, ¿cuán apasionado está usted o cuán apasionado estoy yo también por la obra del Señor? ¿O se ha apagado esa pasión y simplemente ya es como una costumbre, ya vivimos vidas seculares, el domingo así, el domingo para congregar, de lunes a viernes, ¿qué será ser cristiano? No sé, el domingo, el sábado me acuerdo, el domingo otra vez, y caemos en lo mismo. Nos hemos apagado tal vez. Y si eso está sucediendo con usted, hermano, le animo a que usted pueda volver a ese fervor por el Señor, ese fervor por el servicio, ese fervor por las cosas de Dios, que seguramente su primer amor usted tenía. Entonces, ¿qué sucede con Apolos, ¿no? Entonces, nos dice que tenía bastantes características, y Aquila y Priscila hicieron algo hermoso con Apolos, ¿ya? Le enseñaron completamente los demás puntos del Evangelio, y no sabemos por cuánto tiempo fue que lo discipularon, pero ambos hicieron en favor de la obra de Dios una obra pero maravillosa con Apolos, para que él ejerza su ministerio con eficacia. Hermano, es necesario, hermanos, que sigamos creciendo el conocimiento de la palabra de Dios para encaminar a otros. La pregunta sería, ¿no? De repente, ¿cuánto conoce usted para poder enseñar a otro? Hermano, el conocimiento no depende que si es pastor o si es misionero, ¿no? A veces decimos, no, yo no voy a ser pastor, no necesito leer la Biblia, solamente lo poquito que sé, ya con eso me quedo, no hay problema. Ya con tal que sepa dónde está Génesis 1:1, ya me contento, no hay problema. ¿No? Y nos quedamos allí, ¿no? Dice la palabra de Dios, creced en imperativo. ¿Y cuánto está creciendo en su conocimiento para que pueda no envanecerse? Porque el envanecerse le va a hacer a usted inútil, sino para que pueda edificar la vida de otros, para que pueda discipular a otros, para que pueda encargarse de la vida de otros. Y miren, la palabra de Dios dice que las mujeres, ya lo hemos visto en la predicación anterior, ¿no? Sean prudentes, cuidadosas de sus casas, sujetas a sus maridos, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, etcétera, ¿no? Y que tengan bien su casa, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Nos dice aquí que hay que trabajar en la vida de otros, ¿no? Y mire cuál es el resultado del trabajo de Aquila y Priscila sobre la vida de Apolos. Dice el 27 y 28. ¿Lo tienen? ¿Amén? ¿Sí? Ok, ya vamos terminando. Y queriendo él pasar de acá, ya los hermanos le animaron, dice, y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran, ¿qué dice? Provecho. De gran provecho a los que por la gracia habían creído. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente, ahora con mucho más argumentos, no, con mucho más preparación. Dice, ahora sí, ya pasé por Apolos pasó por Aquila University, ¿no? Pasó por ahí por el seminario de ellos, ¿no? Y ya dijo, ahora sí, con esto que yo conozco ya puedo refutar y demostrar, dice, demostrar públicamente por las Escrituras, ¿qué cosa? Que Jesús era el Cristo, Hermano, no se quede con un conocimiento
pequeñito y chiquitito, no es de pastores, no es de misioneros solamente escudriñar las escrituras, no es de maestros de escuela dominical solamente buscar en la palabra de Dios, indague, busque, investigue para su propio beneficio y crecimiento espiritual, para el crecimiento de otros, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén, hermano. Es que es importante. ¿Cómo vas a saber guiar a otros? ¿Cómo vas a saber enseñar a otros si es que no hay palabra de Dios en su vida? No hay un tiempo, o sea, no hay estudios de la palabra de Dios en usted. Hermano, memorice las escrituras, ¿no? El versículo que tiene, memorice, y va a ver cómo el Espíritu Santo lo trae. Cuando es un momento de consejería, lo trae el Espíritu Santo, a usted mismo para sus propias situaciones en la vida. Entonces, mire, con el discipulado de Aquila y Priscila y con las cartas enviadas a los hermanos de Acaya, que era región de Corinto, Apolos fue de gran bendición en la vida de los hermanos y usado en gran manera. De allí que Pablo dice, no, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan lo que dice, no? Entonces, ¿por qué? Porque Apolos estaba ya regando el evangelio, ¿no? Entonces, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Y mire, parte de esa gran obra, ¿quién fue? Además de Aquila, esta damita llamada Priscila, ahí está. Yo sé que está ahorita, su señal está volviendo un poquito, no se preocupe, está volviendo. Entonces, hermano, siga creciendo, sirviendo, trabajando en la vida de otros. Uno nunca sabe, hermanos, si está formando Apolos en el hogar, como sus hijos, o como mujer, ¿no?, en el trabajo, o en la escuela dominical, trabajando con los niños, jóvenes menores y mayores. De repente está discipulándolos y trabajando en sus vidas, en la vida de otras señoritas, con su ejemplo y servicio. Para terminar, el mayor papel de la mujer en el Evangelio es seguir a Cristo. Antes de cualquier función, situación, ministerio, responsabilidad, Dios llama a la mujer a una relación personal con Jesucristo. Hoy, hermanas, el Señor sigue buscando mujeres dispuestas a decir, Señor, aquí estoy, como Priscila. Que no importó la situación, ella confió en el Señor. Ok, me estaba yendo mal, pero yo confío en que Dios tiene un plan para mí, sacándome de Italia. Y así era. Y yo confío, Señor, porque ahora que conozco el Evangelio del apóstol Pablo, ahora entiendo el ministerio, quiero servir. Y se entregó al servicio. Ahora veo a alguien, un gran potencial para el Evangelio, lo identifico y me dedico a trabajar en la vida de otras personas. Y así sucedió con esta pareja, pero mayormente con Priscila. Entonces, quizá hay mujeres aquí que dicen que de repente necesiten reconciliarse con Dios o renovar su compromiso espiritual, renovar esa pasión por el Señor, por el servir, o necesitan tal vez consagrar sus vidas, sus hogares al Señor, o todavía no han recibido incluso a Cristo como su Salvador. El Señor sigue llamando, el Señor está llamando hoy, para que usted pueda entregar sus dones y pueda ser de gran bendición para esta generación que necesita grandes obreros como lo son las mujeres que han entregado su vida a Cristo, porque tienen un Señor todopoderoso, porque tienen un Dios que quiere utilizarles, porque tienen un Dios que quiere mostrarse en sus vidas y glorificarse en sus vidas y mediante sus vidas en las vidas y para las vidas de otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dios mío, gracias por este ejemplo, Señor, de pareja, de Aquila y Priscila, Señor, que has dejado, Dios mío, en tu palabra registrado, Señor, el servicio, el amor, la entrega, el sacrificio, pero, Señor, también reconocemos el valor de Priscila, Señor, porque en su situación, en su posición, Señor, fue alguien que inclusive arriesgó su propia vida, como dice el apóstol Pablo, por amor, por colaborar, por entregarse y por dar su vida, Señor, para el ministerio, para dar su vida para que otros conozcan, Señor, de Cristo, para la predicación del Evangelio. Padre Santo, ayuda, Señor, a mis hermanas a que
si están teniendo luchas o situaciones o dificultades o incertidumbres, Señor, en sus vidas, tú puedas confirmar el plan que tú tienes sobre sus vidas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque entendemos, Dios bendito, que tú has hecho, Señor, a cada quien en su lugar, Padre Santo, para ser de bendición, y a nuestras hermanas para que sean esa ayuda idónea en el Evangelio, Señor, no solo de sus esposos, sino también en los ministerios, Señor, donde se encuentren, en los departamentos en los que sirvan, Señor. Gracias, Señor bendito, y rogamos para que tú sigas, Señor, tu palabra siga expandiéndose en los alrededores aquí de nuestra iglesia. Te agradecemos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias por su atención.